Son muchos los periodistas preocupados por el futuro del periodismo, pero también están aquellos que se preocupan por el periodismo del futuro, que son dos cosas muy diferentes. Lo que sabemos hasta ahora, 25 años después de la popularización de Internet y casi 2 décadas de intensa vida digital, es que sobre todo los periodistas más jóvenes van a pasar la mayor parte de sus carreras en un ecosistema periodístico muy diferente al tradicional, muy diferente inclusive al ecosistema digital que conocemos en el presente. Ese ecosistema ya está en marcha trepidante. En el mundo tradicional, el periodismo depende de una audiencia nacional o local. En el mundo digital, nuestro público es global. Y no es global solo porque muchos visitantes puedan venir a vernos, a escucharnos o a leernos desde otros países, sino porque nuestra audiencia nacional o local también tiene la posibilidad de visitar múltiples medios de comunicación de muchos países que en las plataformas tradicionales no están a su alcance. Las fuentes de información de nuestro público son hoy día casi infinitas, pero las 8 horas del ocio del lector, del oyente o del televidente son las mismas de siempre. Es decir, el tiempo del público es limitado. Pero la noticia ya no está solamente en el televisor, en el periódico impreso, en la radio o en la computadora. Está también en los dispositivos móviles que llevamos con nosotros a todas partes. Y muy pronto estará en muchos otros dispositivos que hoy día ni siquiera podemos imaginar. En México, por ejemplo, las estadísticas de Comscore de 2019 muestran que el medio con mayor número de visitantes únicos en su espacio digital es el diario El Universal, con 18.9 millones de visitantes, seguido por Milenio con 13.3 millones, Excelsior con 13 millones, Uno TV con 12.9 millones, La Verdad Noticias con 10.3 millones y Televisa con 9.9 millones. A nivel global, en español, los medios que se disputan el primer lugar son los diarios españoles El País y El Mundo, que tratan de sostener una audiencia de 20 millones de visitantes únicos. En el mundo occidental, en inglés, Yahoo News es un verdadero monstruo. Ocupa el primer lugar con un promedio de 175 millones de visitantes. Inmediatamente está Google, que es un agregador, no un productor de noticias, con 150 millones. El Huffington Post con 110 millones, la cadena CNN con 95 millones y el diario The New York Times con 70 millones. Por supuesto, los hispanoparlantes que también hablan inglés consultan medios que se publican en ese idioma. En el mundo tradicional es imposible, casi imposible. No conozco ningún medio que pueda tener un público tan enorme. Ningún medio tuvo esas cantidades de público antes de la era digital. ¿Qué significa todo esto? Significa que el periodismo enfrenta enormes desafíos, no solo por la crisis del modelo de negocios de que tanto se habla. Enfrenta también el enorme desafío de sobreponerse a una competencia, como podemos ver, de carácter global y multitudinaria. Al consultar nuestros dispositivos digitales, especialmente el teléfono, vemos que hay noticias no solo en los medios informativos, también las hay en las redes sociales. Como sabemos, unas veces se trata de un enlace a un medio de comunicación serio y otras veces estamos frente a una noticia falsa divulgada por algún blog sensacionalista sin credibilidad alguna o simplemente colocada en alguna plataforma por un usuario que se la inventó. ¿Cómo vencer esos desafíos? ¿Cómo navegar dentro de esa competencia feroz? ¿Cómo ganar el respeto del público ante la invasión de noticias falsas? Pues la mayoría de los expertos que he consultado coinciden en subrayar que solamente el periodismo profundo y profesional
basado en hechos que se pueden probar, nos puede ayudar a superar esos desafíos. El público irá, según estos expertos, finalmente, a consumir medios que no lo engañen, que no le oculten lo que está pasando, medios que no basan su información en rumores ni especulaciones. Estamos hablando de medios que ya tienen un prestigio reconocido por mucha gente y de otros que tendrán que ganarse ese prestigio. Para que eso ocurra, el periodista, a nivel individual, igualmente tendrá que ganarse el respeto del público y el respeto de sus jefes. Esta es una profesión apasionante que requiere audacia e imaginación. Hay que buscar hechos relevantes a la hora de contar historias. Eso lo dice todo el mundo. Pero, ¿cuál es el significado de la palabra relevante? Lo que es relevante para la Ciudad de México posiblemente no lo sea para Guadalajara, en el propio México, mucho menos para Buenos Aires o Bogotá. Sin embargo, hay temas muy locales que de pronto se convierten en universales. Lo importante es tocar las fibras humanas del público con temas útiles, interesantes, novedosos y, si es posible, muy originales. Y cuando estamos ante una noticia que todos los medios van a tener obligatoriamente, nuestra única opción es contar esa historia mejor que los demás. Debemos tomar en cuenta que la era digital ha puesto en nuestras manos nuevas herramientas, pero no necesariamente nuevos fundamentos periodísticos. Internet, con su carga de blogs, videos y redes sociales, nos ha permitido informarnos mejor. Ojo, a veces peor, y nos ha ayudado a promover nuestro contenido como nunca antes habíamos podido hacerlo. Pero eso de tocar las fibras humanas con temas útiles, interesantes, novedosos y, si es posible, muy originales, es algo muy viejo. Es algo que conocen los narradores de historias desde la época de Esquilo y Sófocles, desde los días en que Cervantes concibió el Quijote y Shakespeare se sentó a escribir Romeo y Julieta, desde los días en que el periodismo como tal no había nacido. El nuevo periodismo de la era digital va a estar marcado precisamente por esas nuevas herramientas a nuestro alcance. Debemos estar muy preparados para manejar esas herramientas, y ese es el punto que quiero enfatizar en esta exposición de ideas. No debemos sorprendernos del camino que están abriendo las nuevas tecnologías a la hora de crear esas herramientas gracias a la inteligencia artificial. Tampoco debemos caer presa del pánico. ¿Por qué digo esto? Porque la Associated Press, la agencia de prensa más grande del mundo, también conocida como prensa asociada, ha puesto en marcha un robot que escribe historias. Se llama Wordsmith. Words como de palabra y Smith como el apellido. Se trata de un software que ha ayudado a la AP a preparar miles de historias de ingresos económicos trimestrales para empresas de Estados Unidos y Canadá. Según la agencia, esa cantidad es 14 veces mayor de la que pueden producir reporteros y editores. Precisamente para evitar el pánico, ejecutivos de la agencia han advertido que Wordsmith no fue creado para despedir periodistas, sino para que los periodistas se dediquen a hacer tareas más inteligentes en materia de investigación. Pero Wordsmith no es el único. El famoso Heliograph del diario The Washington Post fue creado para las Olimpiadas de Río de Janeiro y es capaz de automatizar noticias a partir de moldes narrativos creados por editores y reporteros. Se perfeccionó aún más durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos y fue capaz de producir 850 historias, 500 de las cuales lograron recibir más de 500,000 de clics. 4 años antes, en las elecciones de 2012, el Post solamente produjo 15% de las historias que hizo en 2016. Ese robot se conecta con fuentes de información y tiene la habilidad de colocar esa información que puede obtener dentro de esos moldes que fueron creados previamente
y entonces producir un artículo. Otro que trabaja a toda máquina es el News Tracer de Reuters, cuya capacidad de predecir la credibilidad de un post de Twitter parece una operación de ciencia ficción. Por otra parte, el Weebit del diario USA Today puede producir videos cortos y condensar artículos periodísticos para colocarlos dentro de un libreto y mezclarlos con una selección de imágenes, así como agregar la voz sintetizada de un productor o de un reportero o un conductor. Si realmente la idea es no despedir periodistas, sino colocarlos en tareas más inteligentes, entonces estamos hablando de un nuevo horizonte para el periodismo de investigación. Al menos por el momento, esos software pueden rastrear, pero no pueden diseñar mecanismos de investigación, como tampoco pueden hacer piezas sólidas de periodismo de opinión. Esa será la tarea del periodista del futuro, una tarea mucho más cerebral. Sin embargo, para lograrlo, el periodismo debe echar mano a otras herramientas que se han creado para hacer efectivo el proceso de revisión de datos. Numerosos servicios que están disponibles para que los periodistas y el público puedan verificar datos y evitar el peligroso sendero de las noticias falsas serán utilizados con mucha más frecuencia y refinarán sus propiedades en el futuro cercano. Entre ellos se encuentran algunos bastante conocidos: factcheck.org, organización sin fines de lucro, no partidista, que dice defender los intereses de los consumidores de la información. También está politifact.com, proyecto del diario de San Petersburg Times, que revisa datos de congresistas, de la Casa Blanca, de cabilderos y otros grupos especiales. OpenSecrets.org, servicio que rastrea la influencia del dinero en las elecciones de Estados Unidos y en las políticas públicas. Snopes.com, un proyecto que nació en 1995, hace ya años, de las manos de Barbara y David Mickelson, con el propósito de disipar rumores y leyendas urbanas que comúnmente circulan por Internet. truthaurfiction.com, otro proyecto que persigue rumores, fraudes y hasta virus cibernéticos, especialmente vía correo electrónico, y hoaxslayer.com, que también rastrea rumores, trampas y trucos y educa a los internautas en materia de seguridad en la red y en sus correos electrónicos. En febrero de 2017, Google activó su servicio de verificación en América Latina. Según el gigante de las búsquedas, cuando el usuario rastrea una información en el área de noticias, los algoritmos elevan los de mayor credibilidad a la vista del público. Esto fue implementado antes, en 2016, en Estados Unidos y el Reino Unido, y más tarde en Alemania y Francia. Los periodistas, por supuesto, la consideran otra herramienta útil. Lo más reciente es la colocación de noticias y artículos periodísticos en asistentes personales automatizados, muy populares en ciertos países. Son herramientas de voz. Estamos hablando de Alexa, Siri, Google Assistant y otros, a los cuales los usuarios hacen preguntas y esos asistentes las responden a través de la voz. Para el editor ejecutivo o uno de los editores ejecutivos de la cadena británica BBC, al hacer que las noticias sean interactivas en altavoces inteligentes, los oyentes pueden saltar a las historias que necesitan, escuchar justo antes de salir corriendo de casa o cuando tienen más tiempo, profundizar en una pieza y obtener más información. Es un mundo nuevo que cada día se vuelve más y más fascinante. Quiero confesarles que vengo de los días en que se redactaba en máquinas de escribir, que los fotógrafos tenían que trabajar duro en la apertura del diafragma y en la entrada de la luz en las cámaras para luego revelar los negativos en un cuarto oscuro. Vengo de la era de los teletipos que enviaban noticias de agencias de prensa a las salas de redacción y en la que los videos se editaban prácticamente a mano.
He visto todos estos cambios de herramientas en el último cuarto de siglo y me pregunto cuántas maravillas verán los periodistas jóvenes en las próximas décadas. Cuán formidable será ese periodismo del futuro. Quiero concluir esta exposición deseando a todos esos jóvenes y al periodismo muchos éxitos y la mejor de las suertes. Quiero despedirme también con estas palabras. No olvidemos que esta es una profesión en la que debe primar el rigor profesional, la audacia al enfrentar los temas y la imaginación a la hora de elegir y narrar historias útiles y veraces, porque en nuestras democracias occidentales el ciudadano moderno no puede tomar buenas decisiones si no está bien informado. En eso radica la grandeza de nuestra profesión. Muchas gracias.